siguiente, que es el desarrollo del cerebro y lógicamente ver también su característica durante este desarrollo, por lo que vamos a conocer también lo que es cómo de manera normal están madurando, por ejemplo, con respecto al Perdón, área motora doctora gruesa. Hernández, perdón. Sí, No se ve sus diapositivas, no se ve su PPT. no se ve la diapositiva. Ahí, ¿se ve? No. Lo importante, decía, del desarrollo en lo que estamos viendo en embriología es el desarrollo, cómo madura este sistema nervioso, ¿ya? Y cómo va desarrollando las áreas motoras gruesa, la motora fina, la función también sensitiva, sensorial. Sensitiva es todo lo que es el sistema nervioso periférico. Sensorial son órganos sensoriales, ¿ya? Como el oído, la olfacción, etcétera, ¿no? Ahora, también hay que considerar y estar viendo el lenguaje, cómo van desarrollando y la socialización durante la maduración. La otra, también adquisición de conocimiento, es que las habilidades del nuevo ser estén bien y si hay alteraciones, lo vamos a, lógicamente, detectar durante este desarrollo. La siguiente. Ya. Acá tenemos una imagen la cual nos permite observar el sistema nervioso periférico que está a la derecha y nosotros estamos observando ahí los nervios craneales y también los nervios espinales en el lado derecho. En el lado izquierdo de la imagen estamos observando el sistema nervioso central, donde tenemos que ver el desarrollo del cerebro y también de la médula espinal. La siguiente. Ya. Tenemos acá, en esta imagen, cómo se está observando un corte frontal. Estamos viendo en la primera imagen los hemisferios cerebrales. La flechita que están observando ahí es la membrana que viene a ser la sustancia blanca. Y en la flecha siguiente es también lo que corresponde a la sustancia gris. También observamos la formación de la corteza cerebral. En la siguiente línea estamos viendo el corte medial entre lo que es el cerebro y lo que es también la parte de conexión con la médula espinal. Por eso que debemos ver la sustancia gris, cómo se está desarrollando y la sustancia blanca. En esta última imagen estamos observando ya al cordón espinal, o sea, todo lo que es la médula espinal. Se ve claramente la sustancia gris y la sustancia blanca. Siguiente. Ya. Acuérdense que el sistema nervioso aparece mediante la neurulación. La neurulación es la formación del tubo neural, que es un proceso regulado por una serie de señales moleculares, ¿ya? Y que estas señales moleculares son complejas y que van a controlar la inducción, ¿ya? La inducción, el patrón y el cierre del tubo neural, cómo se va desarrollando. La siguiente. Bien. Estas vías moleculares son vías moleculares muy importantes, principales. Por lo tanto, es necesario ver solamente rápidamente, porque tenemos que ver las otras imágenes. Tenemos el BMPS. Eso significa la proteína morfogenética ósea. Esa proteína morfogenética ósea está relacionado con BMP, ¿ya? Que produce la fuente, ¿ya? En el ectodermo, la placa del techo está involucrados. Y la función principal con respecto a esta vía molecular es la que primero promueven la epidermis. Miren ese PM, ¿no? BMP, esta, pero también hace otra función positiva que inhibe al neuroectodermo, lamentablemente, ¿ya? Pero la proteína morfogenética del hueso, ¿ya? 4,
es muy importante porque van así a ayudar al desarrollo neuroectodérmico. La siguiente es la noyina, cordina, folistina, que está relacionado con la notocorda. Y la notocorda tienen que saber que tienen una función muy importante que viene a ser proteínas inductoras, ¿ya? Y que además tenemos que considerar a la FGF, que viene a ser el factor de crecimiento de fibroblastos, ¿ya? Este que hemos mencionado, el factor de crecimiento fibroblástico, ¿ya? Está en la fuente del mesodermo, está relacionado con el mesodermo. Y la función principal que ejecuta este FGH es que apoya a la inducción neural y proliferación, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora la SHH, ¿ya? Esta también funciona con la notocorda y la placa del piso y nos ayuda en el patrón ventral en el desarrollo del tubo neural. La siguiente. En cuanto a la introducción que vamos a hacer a esta clase, es en el sistema nervioso, acuérdense, empieza el desarrollo del tubo neural en la tercera semana de desarrollo. Y nosotros estamos viendo el desarrollo que va a empezar con la aparición de la placa neural. Y el inicio del cierre de esta placa es a través de los pliegues neurales, que vamos a ver con las imágenes en las siguientes láminas. Y también la formación del tubo neural va a completar con la formación del neuroporo craneal y el cierre de al día 25, el neuroporo craneal, y el neuroporo caudal se va a cerrar 2 días después, que está relacionado con el día 28. Ahí tenemos la imagen, tenemos en la imagen A, que es de los 18 días de desarrollo, estamos observando que aparece ya la placa neural que está en celeste. Y tenemos también esos bordes que están cortados como si fuera un hilo alrededor. Es lo que relaciona al amnios. Es un borde que está cortado porque la cúpula que estaba cubriendo a esa imagen, ¿no es cierto?, no permitía verlo, pero ya ese bordecito es el amnios. Ahora, en la línea que está debajo de esa placa es el nódulo primitivo, ¿ya? El nódulo primitivo, y el de abajo es la línea primitiva, ¿ya? Estructuras importantes durante el desarrollo. En la imagen B observamos ahí la vista dorsal que está, lógicamente, a los 20 días de desarrollo, en la cual nosotros estamos observando la aparición del surco neural, ¿ya? Del surco neural. Y también estamos viendo los somites que ya aparecieron, que todavía no venía apareciendo en el 18, en el día 18. En lo vemos ya en la imagen B. Entonces ya estamos viendo no solamente la placa neural, estamos viendo también los pliegues neurales, ya vemos el surco neural bastante acentuado. Surco significa que la placa neural en la línea media está hundiéndose, o sea, está introduciéndose, y eso está formando el surco neural. Y a los costados tiene la parte que es de origen ya mesodérmico, que son los somites, ¿ya? Ahora tenemos la siguiente lámina, por favor. Ya. Aquí en la lámina ya estamos viendo la A, B y C. En la A ya estamos observando cómo la cresta neural ha aparecido, ¿no es cierto? Y el surco neural se ha profundizado. Entonces, ese surco neural en la lámina B ya estamos viendo, está desarrollando el tubo neural. Y estamos viendo en la parte, ¿no es cierto?, en la parte superior a la cresta neural, en la cual también se han fusionado, y lo que está sucediendo es lógicamente ya el desarrollo de la cresta neural y el tubo neural. A los lados tenemos derivado del mesodermo, que es el mesodermo paraxil,
el mesodermo intermedio y el mesodermo lateral. En la C ya observamos, ya que ha desarrollado el tubo neural, y estamos viendo también los ganglios de la raíz dorsal, ¿no es cierto?, que se está formando gracias a la cresta neural. ¿Ya? La siguiente. Ya. Esto viene a ser una micrografía electrónica por escáner, ¿ya? De un embriocito, en la cual nos permite ver el tubo neural en el centro, ¿ya? El tubo neural que ya cerró, y al lado lateral, del lado lateral derecho, tenemos el desarrollo de también la cresta neural, ¿ya? La cresta neural. Y abajo del tubo neural está la notocorda, ¿ya? La siguiente lámina. Ya. Acá tenemos el cierre del tubo neural, ¿ya? Lo hace a través del neuroporo anterior, no se olviden del día 25, ¿ya? 2 días después se cierra el neuroporo posterior. Eso está cumpliendo ya que el tubo neural está sellando, está cerrando, ¿ya? Al fin de la neurulación ya se forman las vesículas cerebrales y la médula espinal. Así es. Ya, ahí tenemos lo que es la vista dorsal, ya con el día 22, ya observamos cómo los pliegues neurales se repliegan, ¿no? Y ya se está cerrando a la altura del somite 4, ¿ya? En la cual esto van a cerrarse como un cierre hacia la región, ¿no es cierto?, cervical, y a la región caudal, ¿ya? Y se va cerrando para formar el tubo, así como lo vemos en la figura B. En la figura B vemos ya el neuroporo craneal, ¿ya? Y en la parte caudal vemos el neuroporo caudal, ¿ya? Acuérdense que estos neuroporos son los responsables de las malformaciones que pueda suceder, como la anencefalia, si es que no se cierra el neuroporo craneal. Y si es que no se cierra el neuroporo caudal, va a ser la raquisquisis, ¿no? O pérdida, lógicamente, de este cierre con malformaciones a nivel caudal. La siguiente. Ya, acá tenemos las vesículas cerebrales primarias que se van a empezar a desarrollar, y estas vesículas cerebrales primarias están relacionadas con el prosencéfalo, que es vesícula primaria, que va a formar el cerebro anterior. El mesencéfalo es la siguiente vesícula primaria, que va a formar el cerebro medio, y el rombencéfalo, que va a formar luego el cerebro posterior. Aquí también debemos conocer el pliegue cervical, que está conformando un ángulo entre el rombencéfalo y la médula espinal. Y hay otro pliegue cefálico que está en el cerebro medio. Ahí tenemos la imagen donde está el cerebro anterior, ¿ya? Y tenemos la cavidad también de los ventrículos que se va formando. Ahí señalan también el cerebro medio, que está entre el cerebro anterior y el cerebro posterior. El cerebro posterior, ¿ya? Vamos a también señalar que ya se está formando estos tres vesículas a los 28 días del desarrollo. La siguiente. Ya. Acá tenemos, por ejemplo, las vesículas cerebrales secundarias, que son el prosencéfalo, el telencéfalo y el diencéfalo, que son las que se van a transformar el prosencéfalo en vesículas secundarias, ¿ya? En vesículas secundarias. Estas vesículas secundarias tienen la capacidad de, de transformarse o de convertirse el telencéfalo en hemisferios cerebrales, y el diencéfalo se convierte en el tálamo, el hipotálamo y la hipófisis. Ahí falta todavía la prolongación de la audición, ¿ya? Que se va a prolongar a partir del diencéfalo. En el punto 2, el mesencéfalo, que es otra vesícula cerebral primaria, va a convertir en una vesícula cerebral secundaria, porque no va a cambiar de nombre, va a permanecer el nombre, ¿ya? Y en ella se va a transformar en
colículos, 2 superiores, 2 inferiores, 2 colículos superiores y 2 inferiores. El siguiente, rombencéfalo, que es vesícula primaria, se transforma en el metencéfalo, que va a formar el cerebelo y la protuberancia. Y el mielencéfalo va a formar lo que es el bulbo, ¿ya? Raquídeo, o sea, lo que viene a ser el mielencéfalo, ¿ya? El bulbo raquídeo. Ahora, la siguiente, ¿ya? Ahí tenemos todo lo que está transformando esa vesícula cerebral, ¿ya? Esa vesícula cerebral, y es muy importante que ustedes vean esta imagen porque se está también relacionando con las diferentes cavidades en las cuales tienen a lo largo de la formación de estas estructuras. Veamos, en la parte del telencéfalo vemos la formación de los hemisferios cerebrales que están en el cordón, o sea que los está rodeando, pero también tiene una cavidad. Esa cavidad se llama los ventrículos laterales, donde va a estar el líquido cefalorraquídeo. Y está también relacionada, ¿ya?, con la siguiente estructura que se van a derivar, lógicamente, de lo que nosotros hemos hablado, prosencéfalo, ¿ya? Entonces, este ya es vesículas secundarias, que es el diencéfalo, y en su cavidad tiene también el tercer ventrículo, ¿ya? Que se va a conectar con los hemisferios cerebrales, pero a través de los ventrículos laterales. Esos ventrículos laterales, ¿ya?, va a tener, lógicamente, una comunicación con el diencéfalo, porque hay dos cavidades del ventrículo hacia los hemisferios, hacia los ventrículos laterales. Veamos el mesencéfalo. El mesencéfalo referíamos que ya desarrollaba en la actividad del desarrollo los colículos anteriores que tienen función visual y los colículos posteriores en la función auditiva. Es una conexión, ¿ya? Y abajo tenemos lo que viene a ser el mesencéfalo, que está señalando esa flechita, mesencéfalo. Tiene también una actividad, cavidad que se llama acueducto de Silvio, ¿ya? Ese acueducto de Silvio está dentro de esta cavidad del mesencéfalo. La siguiente imagen, la siguiente flecha es el rombencéfalo. El rombencéfalo se va a dividir, como hemos dicho, en metencéfalo y en mielencéfalo. El metencéfalo va a crear, o sea, se va a transformar en cerebelo y también la protuberancia, ¿ya? Y el otro del derivado del rombencéfalo es el mielencéfalo. El mielencéfalo formará lo que viene a ser, ¿no es cierto?, el bulbo raquídeo, ¿ya? El bulbo raquídeo. Entre ambas, entre el metencéfalo y el mielencéfalo, forma lo que es el cuarto ventrículo. Es una cavidad que van a estar en contacto todos ellos. La siguiente. Ya. Aquí es para señalarnos, básicamente, estamos viendo sobre lo que viene a ser al costado la imagen del lado derecho. Ya tenemos con bastante claridad el prosencéfalo que está en relación con telencéfalo y diencéfalo. Y ahí están los derivados que hemos mencionado. Y el mesencéfalo también. Tenemos ahí sus derivados que vienen a ser los pedúnculos cerebrales, ¿no? Y también tenemos lo que hemos dicho, las estructuras que tenían que ver con la visión y con, lógicamente, estamos viendo la audición. El rombencéfalo tiene las dos estructuras, que es el metencéfalo y el mielencéfalo, que van a dar origen al cerebelo y a la protuberancia, el metencéfalo. El mielencéfalo, estamos en mielencéfalo, que va a formar el bulbo raquídeo. Entonces, a los lados son las imágenes de lo que hemos señalado. Ya. Acá tenemos las cavidades, ¿ya? Las cavidades en las cuales se ve el canal central. El canal central está en la médula espinal, dentro del canal, o sea, dentro de la médula espinal.
el cuarto ventrículo, ¿ya? Está dentro del rombencéfalo, formando el cuarto ventrículo, ¿ya? Y el tercer ventrículo está dentro del diencéfalo. El acueducto de Silvio se encuentra para comunicar el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo, ¿ya? El agujero de Monro es el agujero que corresponde al tercer ventrículo, que es el diencéfalo, que permite comunicar con los ventrículos laterales de los hemisferios cerebrales. O sea, todos están en conexión. ¿Ya? Y ahí tenemos la imagen en la cual nos puede visualizar el plexo coroideo que está en rojo. Tenemos los ventrículos laterales, ¿ya? Que está rodeando al plexo coroideo, y también en los extremos, ¿no es cierto? En la parte donde dice, ¿no es cierto? El aracnoides, ¿no? Y también estamos observando cómo va ya desarrollándose también las imágenes que están dentro de las cavidades, ya cómo las cavidades se interconectan. Estamos viendo cómo se conectan los ventrículos laterales. Ahí están el tercer ventrículo, seguido de el acueducto de Silvio, y también tenemos que se comunican con el cuarto ventrículo, que está en la parte posterior, y el foramen de Mangiandi, que permite también la absorción, la salida de el líquido cefalorraquídeo. Ya, aquí el ectodermo. El ectodermo, ya, también ha generado la cresta neural. Tenemos acá la parte apical del neuroectodermo que nos va a originar también la cresta neural. La migración a mesodermo subyacente está en la región troncal y la región craneal. Ya, en el ectodermo, la cresta neural, no olvidar los derivados. En la vía dorsal se van a colocar y van a desarrollar los melanocitos, que le da la coloración a la piel. Y en la vía ventral tenemos cómo estos crestas neurales van a producir también o van a generar los ganglios sensoriales, así como también las neuronas simpáticas y entéricas. Va también desarrollar la célula de Schwann, ¿ya? Que está relacionada con la mielinización del sistema nervioso periférico. Y tenemos acá también la médula suprarrenal, ¿ya? Es las imágenes en las cuales ya es el proceso de cómo se ha formado el tubo neural, cómo las crestas neurales están también en el momento de la unión con el surco neural, ya formando el tubo neural en la parte inferior, en la B, ya tiene tubo neural, y la cresta neural en uno solo, ¿ya? Va desarrollando como la imagen que estamos viendo en la figura C. Ya, el ectodermo en la cresta neural, la región craneal ya se va a desarrollar. Imagínense esta cosa bien importante. El esqueleto craneofacial van a generarse de la cresta neural. Esta va a estimular la formación del cráneo, del esqueleto craneofacial. También va a realizar la formación de los ganglios craneales y las células gliales y los melanocitos. Y es lo que están considerando en esta imagen, ¿ya? Vemos acá las células de la cresta neural, de los pliegues neurales, ¿ya? Al acercarse al tubo neural, migrando para producir estructuras de la cara y el cuello, ¿ya? Que están ya en un color azulado. Y entonces va a formar también los arcos faringios, de 1 hasta las 6, porque se están enumeradas, y las placas epifaringias, que están relacionados con estamos hablando de los pares craneales, el quinto par, el séptimo par, el noveno y el décimo, ¿ya?
que están relacionados. Acá miren toda la relación de los derivados de la cresta neural. Lo resaltante es, acuérdense que viene los huesos, el tejido conectivo, formando la cara y el cráneo. Así también los ganglios de los nervios craneales. No olvidar también la célula C de la glándula tiroidea, así como también estamos viendo el cono truncal, que cuando vean ustedes el desarrollo del corazón, van a mencionar el inicio de la aparición del corazón. Después los odontoblastos también se generan de la cresta neural. El dermis de la cara y el cuello, ya hemos mencionado, procede de la cresta neural. Así también, no olvidar los ganglios espinales, ¿ya? Los ganglios de la cadena simpática y parasimpática proceden de la cresta neural. Tenemos la médula suprarrenal, la célula de Schwann, no se olviden que se originan de la cresta neural. ¿Ya? Las meninges, también los melanocitos, ¿ya? También. Sí. Acá tenemos la capa del tubo neural, ¿ya? La capa del tubo neural, a diferencia de la cresta neural, lo que va a suceder es de que la capa neuroepitelial va a formar el neuroepitelio, o sea, las neuronas van a aparecer a ese nivel. También va a formar las capas del tubo neural, que va a tener un capa del manto, la capa marginal. La capa del manto va a producir los neuroblastos, son sustancia gris, ¿ya? O sea, ahí se van a generar las neuronas. En la capa marginal, estas se llaman las fibras nerviosas. Esta capa marginal va a formar la sustancia blanca. Ya. En esta lámina es fácil de entenderlo porque parte del examen, las preguntas van a llevar esta lámina. Miren, tenemos acá en la figura A, tenemos la capa marginal que está en el borde externo, que claro, ¿no es cierto?, está más blanquito con puntitas. Esa viene a ser la placa marginal. O sea, esa placa marginal van a llevar todo lo que va a producirse en la capa del manto. La capa del manto, en este esbozo de la médula espinal, estamos viendo que se divide en dos placas, la azul en placa alar y la roja llamada placa basal. No olvidar que la placa alar va a formar solamente derivados sensitivos, mientras que la placa basal va a derivarse en lo que es la función muscular. Los músculos, o sea, por eso se llama la capa basal, ¿ya? En la cual se va a llamar la asta motora ventral, ¿ya? Mientras que la placa alar, ¿ya? Se va a transformar después en las astas sensitivas dorsales. ¿Bien? Entre la placa alar y la placa basal, no olvidar que hay un surco limitante que está dividiendo. Ese surco limitante se convierte también en el adulto en lo que es la asta intermedia. ¿Ya? Entonces ya acá se está formando en la B la fisura ventral, ¿no? Donde va a estar también la arteria espinal. Y también tenemos el tabique medio dorsal, que está casi juntos, ambas, ¿no es cierto? Estas imágenes de lo que nosotros estamos hablando de la placa marginal en la línea media están juntos casi, ¿no? Entonces ahí tenemos el tabique medio dorsal. Siguiente. Ya. Esto es para ver lo que estamos viendo, el origen de toda la población neuronal. Acá tenemos lo que se llama el tubo neural, que se está viendo en la primera imagen donde dice la luz, es un esquema, ¿ya? Ahí se observan las células neuroepiteliales. Miren cómo se va formando las neuronas. Es las células neuroepiteliales. Esas neuroepiteliales tienen una función importante, ¿ya? De desplazarse, de movilizarse, ¿ya? De las regiones extremas donde está la membrana limitante externa, ¿ya? Hacia la luz del tubo neural, ¿ya? Que donde está, lógicamente, la parte central, donde está el líquido cefalorraquídeo. Entonces, esas células neuroepiteliales van migrando,
van migrando, por eso se le llama también células neuroepiteliales intermitóticas, o sea que viajan, van hacia la luz y de ahí regresan otra vez, ¿no es cierto?, a la parte media de esa capa, ¿no? Entonces, esas células neuroepiteliales, al llegar cerca a la luz, se van a transformar, o sea, se van a dividir primero por mitosis en dos células hijas. Esas dos células hijas, nuevamente, una vez que se han nutrido ahí en el borde de la luz, estas ya divididas van migrando nuevamente a la zona, ¿no es cierto?, en dirección a la membrana limitante. Pero mientras eso va ocurriendo, van formando los neuroblastos, ¿ya? Se transforman en neuroblastos. Entonces, lo que vemos en la imagen, al lado derecho, ¿no?, en la cual vemos lo que es la micrografía electrónica, ¿ya? Y ahí se observan los tubos, ¿ya?, neurales que se están observando, y ese es de pollo, no del ser humano, pero se ven las células, ¿no? Un grupo que llega al borde de la luz y después van migrando hacia la parte extrema, ¿ya? Ya, acá vemos en la sección del tubo neural, ¿ya?, lo que se está observando. Aquí las células neuroepiteliales, muy importantes, en las cuales se están dividiendo en dos células hijas, estas migran hacia la región media, donde va a madurar, y estas van a convertirse en células, lógicamente, neuroblásticas. Estas finalmente en neuronas. ¿Ya? Acá las placas del tubo neural, ¿ya?, estas están en crecimiento de la capa del manto por neuroblastos, ¿ya? Y va engrosando esa área. Y esta va desplazando, la capa del manto va desplazando también la capa marginal, ¿ya? Pero vamos a ver todo el crecimiento, ¿no? La placa basal, que está en la región ventral, se transforma en astas motoras. Y no olvidar, las placas alares están en la región dorsal. Estas se convierten en astas sensitivas. El surco limitante divide a ambas placas, ¿ya? La placa del techo y la placa del suelo, ¿ya?, cruza de las fibras nerviosas, o sea, la placa del techo y la placa del suelo. Ya, miren acá, ya hemos explicado felizmente estas, ¿no? Es las dos fases sucesivas en el desarrollo de la médula espinal, ¿ya? Ahí ya se vieron las astas sensitivas dorsales y las astas sensitivas motoras. Las células nerviosas, en este caso, en la médula espinal, vemos los neuroblastos. Estos neuroblastos van pasando hacia neuronas primitivas, y a partir de las células neuroepiteliales también aparecen las neuronas apolares, van madurando, convierten en neuronas bipolares, luego pasan a neuronas multipolares. Y finalmente el desarrollo posterior llega a neuronas. Ya, ahí está, ¿a qué se llama neuroblasto apolar, ¿no es cierto?, la primera imagen, porque no tiene, lógicamente, las imágenes prolongadas que le ocasionan la B, neuroblasto bipolar, y en la C, neuroblasto multipolar. Así la neurona con múltiples, lógicamente, tiene dendritas, ¿ya? Entonces son las neuronas ya multipolares. Las células nerviosas, no olvidar, están en la placa basal, ¿ya? Estos son axones, también tienen axones de neuroblastos que irrumpen en la zona marginal y protruyen la médula, ¿ya?, en raíz motora. Tenemos después la placa alar. La placa alar tiene axones que penetran en la capa marginal y ascienden a niveles superiores o bajos. Son las neuronas también de asociación. Y las células gliales, o sea, los glioblastos, ¿ya?, el origen de las células neuroepiteliales, por migración, tenemos ahí la capa del manto
donde se encuentran también los astrocitos protoplasmáticos y los astrocitos fibrilares. Y en la capa marginal se encuentra la oligodendroglia, que solamente va a ocurrir y van a encargarse de la mielinización del sistema nervioso central. Las células gliales, que en la microglia, estas, como segunda mitad del desarrollo fagocítica, deriva del mesénquima vascular, la microglia, ¿ya? No tiene origen neuroectodérmico, ¿ya? Viene del mesénquima vascular. Las células ependimarias, cuando las células neuroepiteliales dejan de producir neuroblastos y glioblastos, ¿ya? Recubren el canal central de la médula espinal. Eso significa que ya cumplió la aparición de los neuroblastos y glioblastos. Ya. Aquí tenemos toda la historia de la histogénesis. La histogénesis, en la primera línea tenemos la formación del tubo neural que ha formado ya las neuronas. La siguiente es el neuroepitelio, también produce el glioblasto, en donde también va a formar los astrocitos, ¿ya? Y también los astrocitos protoplasmáticos, y también estamos hablando de la oligodendroglia, ¿ya? Pero estas son de origen del neuroectodermo. En cambio, hay otro que se origina del mesénquima, ¿ya? Que es la microglia, ¿ya? Siguiente. La célula de la cresta neural, acuérdense, es el borde superior del tubo neural, se encuentra ahí. Y el ganglio de la raíz dorsal es una proyección de axones a médula y a los receptores, ¿ya? La siguiente. Ahí tenemos, miren la figura donde está la placa alar en la imagen A, en la cual ahí vemos recién el desarrollo, aparece la placa alar y abajo la placa basal que recién está desarrollando. Y en el extremo está el ganglio de la raíz dorsal. Y estos van a formar axones motores en crecimiento, ¿ya? Los axones motores en crecimiento están hablando la placa basal. Al lado B ya hemos visto el mayor desarrollo, en la cual ya observan la conexión, ¿no es cierto?, de la raíz sensitiva dorsal con las astas dorsales. Y las astas ventrales, ¿ya?, con la raíz motora ventral, la conexión. La siguiente. Los nervios raquídeos, formando por fibras motoras ventrales, que son las placas basales, ¿ya? Y estas forman la raíz ventral. Las fibras sensitivas dorsales, que son los ganglios raquídeos, ¿ya? Que produce la rama dorsal, que están formando los músculos dorsales. La articulación, está en la articulación vertebral, está en la piel, en la espalda, ¿no? Esta rama dorsal, que son músculos dorsales. La rama ventral, ¿ya? Están en las extremidades también, formando en los plexos y cuerpo ventral. ¿Ya? Eso es todo lo que hemos hablado, está en esto que ya se ve en uno ya prácticamente que ha desarrollado, ¿cierto? Como para feto. Siguiente. Tenemos mielinización. No se olviden que las células de Schwann, ¿ya?, son solamente para mielinizar el sistema nervioso periférico, no se olviden. Y la característica es de que solamente estas células de Schwann envuelven a un solo axón. En cambio, los oligodendrocitos, ¿ya?, los oligodendrocitos se encuentran en el sistema nervioso central, ¿ya? Este oligodendrocito, cada uno, ¿ya?, va a tomar como 50 axones, ¿ya? Y el origen, ¿no?, son las células neuroepiteliales. Miren el origen, cómo es diferente estamos hablando de la célula de Schwann y las oligodendrocitos, ¿ya?, que tienen del sistema nervioso central, significa el tubo neural. En cambio, las células de Schwann es, ¿no es cierto?, el sistema nervioso periférico, estamos hablando de la cresta neural, ¿ya? Ya.
Esta sí ya lo hemos involucrado en los temas anteriores. Esto para que vean cómo desarrolla las vértebras, el desarrollo de las vértebras y también la médula espinal. En las primeras, en el tercer mes aproximadamente de vida, ¿ya? Este embrión lo que va a hacer, o este fetito, lo que va a ocurrir es que la médula espinal, ¿ya? La cola va hasta el fondo, donde está, lógicamente, paralelo con el desarrollo de la columna. O sea, casi están a la misma altura, tanto el cono medular como la vertebral. Pero pasan a la imagen B, entonces ya aumenta del tercer mes, pasan al quinto mes de vida. Entonces, este quinto mes ya ven de que va el crecimiento a velocidad es de estamos viendo las vértebras, ¿ya? Van creciendo rápido. Entonces, la médula espinal ya vamos viendo cómo se queda ya no a la altura del coxis, sino que ya va, las raíces nerviosas están relacionadas con a nivel del S1, sacro 1. Ya pasa a la C, ya es un recién nacido, entonces ya no está a nivel de C1, sino lo que va a estar ya a nivel, cuando es recién nacido, va a ser a la altura de L2 más o menos, L2. ¿Ya? La siguiente. Aplicaciones clínicas, la espina bífida oculta, defecto de los arcos vertebrales, ¿ya? Cubiertos con la piel. Entonces, esto vamos a hablar sobre las malformaciones, ¿ya? La espina bífida oculta va a tener definitivamente un defecto del arco vertebral, ¿ya? Que está cubierto con piel, por eso que no se sabe que tenga una raquisquisis. Y la otra característica es también no hay compromiso neural, o sea que no tiene dificultades para caminar, sentir las sensaciones de sensitivas, no todo, no hay compromiso neural. Pero esta se ubica, la espina bífida oculta, a la altura de la región sacra, ¿ya? Lo único que le falta es el arco, ¿no es cierto? El arco vertebral en la región dorsal. En relación a las zonas pilosas, es una característica que ese niño está llevando o está desarrollando una espina bífida oculta, ¿ya? Eso ocurre más o menos en 10% de personas, ¿ya? Ahí tienen, miren, una espina bífida oculta, miren, no hay una hendidura, no hay una apertura, pero sí hay vellosidades, miren, muchos vellos, pero hay una pequeña hendidura, nomás que no está atravesando las partes blandas. Siguiente. Ya. Tenemos acá la meningocele, sí, estas están relacionadas ya con defectos mucho más severos. En la meningocele se llama así porque hay una protusión de las meninges por defectos de los arcos vertebrales. Y la mielomeningocele no solamente que ha salido la meninge, sino también ha protuido lo que viene a ser tejido neural, ¿ya? Entonces, esas dos estructuras importantes hacen que sea más grave el compromiso. Y cuando ocurre en la región lumbosacra, ya los déficits neurológicos severos va a ser muy limitante en la vida del paciente. Ahí está, mire, la meningocele, mielomeningocele, ¿ya? Y esto estamos hablando cuando hay una protusión de la meninge y el líquido, ¿no? Que la acompaña. Entonces, la siguiente, viene a ser una raquisquisis. Ya. Luego, esta raquisquisis, no hay elevación de pliegues neurales, pero hay una masa, aplanada de tejido neural, ¿ya? La raquisquisis. No hay elevación, ¿ve? Ahí tenemos en el surco neural, que no ha llegado a cerrarse, pero los pliegues están a las partes laterales, con evidencia, lógicamente, del desarrollo probablemente parcial del el sistema nervioso o la parte neural, pero que no ha habido cierre.
entonces expone todo a los líquidos, ¿no es cierto? El líquido cefalorraquídeo, las infecciones, etc. Y está comprometida también con la región a nivel cefálico, en la cual hay acránea también. Siguiente, raquisquisis es la siguiente. Acá tenemos, acá tenemos una lámina muy interesante en la cual se divide lo que es en la médula espinal, ¿ya? Que hay espina bífida, ¿ya? Y en esta espina bífida, miren, en la primera A vemos de que hay una espina bífida oculta, pero en la que siguen la meningocele y en la mielomeningocele ya se evidencia en el bulto, o sea, la manera como aumenta en la parte dorsal del niño, ¿no? Y estas que estamos viendo acá, raquisquisis, sí son la exposición ya de lo que viene a ser el contenido del, a nivel dorsal, ¿no es cierto? Ahí vemos el tejido neural, se está exponiendo el tejido neural plegado. Entonces, esos son raquisquisis que lamentablemente, a pesar que lo operen, ¿no? Va a tener limitaciones en el niño. Lo siguiente. Ya, las aplicaciones clínicas son la malformación de Arnold-Chiari, que también es otra aplicación clínica en el desarrollo del tubo neural. Las hernias del cerebelo, ¿ya? Van a salir por el foramen magno, o sea, en el cuello. Entonces, tenemos la relación entre la base del cráneo y la médula espinal. Entonces, esta hernia de cerebelo, ¿ya? Va a obstruir el flujo sanguíneo, o sea, perdón, va a obstruir el líquido cefalorraquídeo y entonces lógicamente crea una molestia grave a nivel de hidrocefalia, ¿no? En el cerebro. La médula espinal se adhiere a la columna vertebral, ¿ya? Y se alarga la columna también, pero el cerebelo queda fijo en la médula, ¿ya? O sea que el cerebelo va a estar adherido casi más o menos a la columna y queda fijo en la médula. Hay 5 tipos, pero ahí el tipo 1 es el más frecuente. Siguiente, ahí tenemos, si ustedes logran visualizar, miren al cerebelo y háganle con la mirada, sigan el cerebelo hacia abajo. Entonces ahí se ve que ha bajado, ¿no es cierto?, la comunicación de lo que viene a ser el encéfalo con la médula espinal. Ya, entonces esto es Arnold-Chiari, lamentablemente es una salida de una porción bastante grande del cerebelo. ¿Ya? Bien, entonces aquí 11:53, ya podemos de repente prolongarle en algún otro momento porque la profesora Danisa va a ingresar. Muchas gracias, estamos pendientes también, ¿ya? Gracias, profesora. Sí, sí, gracias, muchas gracias. Ya, con la siguiente me aviso una reunión también, ¿ya? De patologías del sistema Ya, profesora. nervioso. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.